Sin duda alguna esta semana el suceso más importante o la noticia que despertó más la atención de todas las personas fue el hecho de que 3 ex militares declararan en el Congreso de que el gobierno está escondiendo información sobre objetos voladores no identificados y ha despertado el interés pues, de toda la comunidad internacional y la comunidad nacional, sin duda. Entonces creo que vale la pena mencionar eso el día de hoy. Así que empezamos. Quiero destacar 4 puntos cruciales que demandan acción. Cuando estamos aquí reunidos, estos fenómenos siguen en nuestra atmósfera. No se reportan, no son raros o aislados, son rutina. Pilotos comerciales y pilotos militares entrenados para observación con frecuencia presencian estos fenómenos. El estigma asociado con estos fenómenos es una amenaza para la seguridad nacional. Fíjense que 3 militares ya retirados testificaron este miércoles en una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre los fenómenos anómalos no identificados, conocidos popularmente o conocidos oficialmente como FANI, y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional. Empecemos con la primera persona. Él es David Flavor, es un comandante retirado de la Marina estadounidense y él testificó sobre sus propios avistamientos con estos FANI mientras que prestaba su servicio militar. Estábamos en F-18 y todos miramos y vimos un pequeño objeto blanco con un eje longitudinal moviéndose abruptamente sobre el agua como una pelota de ping-pong. No había rotores, no había visibilidad de reacción ni superficie de control como alas. Cuando nos acercamos, tratamos de apreciarlo más de cerca y las otras aeronaves se quedaron para vernos en nuestra misión. Hicimos un viraje de 90 grados y comenzamos a descender y el objeto de repente cambió su eje longitudinal alineándose con mi avión y comenzó a ascender. Tenemos a David Grush, que es el ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, denunció que el gobierno ha encubierto sus investigaciones sobre estos avistamientos. Pero, ¿quién es David Grush realmente? Se puede decir que él es el mayor protagonista de esta audiencia porque ese es un ex militar, fue oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, también trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y fue condecorado tras combatir en Afganistán. Digo todo esto porque estos antecedentes son importantes para darle credibilidad a este sujeto. Este ex militar de 36 años también ha trabajado en la Oficina Nacional de Reconocimiento, que es una de las 5 grandes agencias de inteligencia del país durante 14 años. Una cosa que es importante en esta audiencia es que los testigos comparecieron bajo juramento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podrían pagar con cárcel si se descubre que dijeron mentiras. Publicaciones como New York Magazine hablan de Grush como una fuente que merece realmente la pena tomar en serio. Sin embargo, recordemos que él estuvo en diferentes medios de comunicación con anterioridad y no se le publicó su historia. Estos medios fueron The New York Times, estuvo un político, estuvo en The Washington Post. Ellos rechazaron su historia por considerar que no era publicable o que no habría forma de verificar las palabras de este ex militar. Finalmente se publicó en The Brief, una publicación que otros medios, por ejemplo como Vox, han catalogado como de dar un trato amistoso al tema extraterrestre. Sus acusaciones llevaron a los republicanos a abrir rápidamente la investigación. Esto es interesante porque recordemos que es la razón por la que los congresistas abren una investigación es cuando leen información en medios de comunicación de trascendencia como los antes mencionados. Una cosa que es importante destacar es que si bien las preguntas y respuestas no estaban orientadas necesariamente a indagar en la existencia de vida extraterrestre, sino básicamente a la transparencia del gobierno de los Estados Unidos para combatir dicha información. Dicho esto, ¿qué fue lo más interesante que se habló en esta audiencia? El gobierno estadounidense lleva varias décadas desarrollando un programa de reconocimiento o de recolección de ovnis estrellados para intentar aplicarles lo que se llama ingeniería inversa. Es decir, es un intento de reproducir lo encontrado siguiendo los pasos de su posible creador. Otra cosa es que se sabía de personas que han resultado dañadas o heridas por las medidas del gobierno para ocultar esta información sobre los ovnis al mejor estilo de una película. El piloto retirado de la Armada estadounidense Ryan Grave, que es uno también de los que declaró en esta audiencia, dijo haber visto fenómenos aéreos no identificados frente a la costa atlántica
todos los días durante al menos un par de años. Yo fundé la Organización Estadounidense por un Espacio Aéreo Seguro para responder ante esta situación por la falta de un proceso de canalización de información. Numerosas personas se han sumado a nuestra lucha por la transparencia en safeairspace.org. El piloto retirado de la Armada estadounidense Graham Brave dijo haber visto fenómenos aéreos no identificados frente a la costa atlántica por lo menos todos los días, cada día, durante varios años. Brave es el fundador de The American for Safe Airspace. Es una organización sin ánimos de lucro de pilotos dedicada a estos fenómenos. Que se había detectado fenómenos también, se dice también en la audiencia, que se habían detectado fenómenos no identificados básicamente en todas las partes del mundo donde hay operaciones de la Armada. Cuando le preguntaron si los fenómenos mencionados por distintos pilotos tenían alguna característica en común, él dijo que los avistamientos eran principalmente de un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente, y que el vértice de las puntas del cubo tocaban el interior de la esfera. Un objeto como un cubo gris o gris oscuro llegó a estar a 50 pies de los aviones y estaba a unos 50 pies de distancia. Las aeronaves regresaron a la base, presentaron un reporte, pero no hubo reconocimiento oficial del incidente ni hubo otro mecanismo de reporte del avistamiento. Mientras que estamos hablando, nuestro cielo está lleno de objetos voladores no identificados cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros ni aislados, son una rutina. De hecho, el estigma de estos objetos es real y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional. Les repito, esto lo dijo Ryan Graves, un expiloto de la Fuerza Armada. Al parecer, las declaraciones, por ejemplo, de Crunch fueron más discretas en la audiencia que en las declaraciones previas a los medios de comunicación en los años previos, porque de hecho este agente ha tratado de compartir esta información ya desde hace un par de años. Y es, por ejemplo, en la entrevista concebida en junio, por ejemplo, en el canal de News Nation, él por lo menos había dicho que el gobierno poseía naves extraterrestres muy grandes, como de hecho el tamaño de un campo de fútbol. Como digo, eso lo dijo en ese medio de comunicación hace varios meses, pero no lo terminó de aclarar en la audiencia. El periódico francés llamado Le Parisien le dijo que en Estados Unidos tenía en su poder una nave de forma de campana. Interesante, fue recuperada en 1933 por el gobierno de Benito Mussolini con la ayuda administrativa del Vaticano. Esto fue en el norte de Italia. A principios de este año se disparó en las noticias de que de hecho el Pentágono ha recopilado 247 informes sobre ovnis en 17 meses, casi tantos como en 17 años previos. La de este miércoles, referente a la audiencia, es la tercera sobre el tema del Congreso, tras medio siglo de mantener pues el asunto bajo la alfombra. La audiencia estaba enfocada en pedirle al gobierno federal que tuviese más transparencia al hecho de estos avistamientos. Además de eso, también estos funcionarios de las fuerzas de seguridad estuvieron aclarando de que tiene que existir un mecanismo donde los pilotos comerciales y estos pilotos de la Fuerza Armada pudiesen declarar o informar sobre estos avistamientos, ya que no existe un mecanismo legal o una metodología para poder reportarlos. Y de hecho explicó innumerables veces en esa audiencia de que existe un acoso por parte de las instituciones por reportar este tipo de avistamientos, por el secretismo. Así que bueno, me parece que de hecho es interesante, es un tema interesante. Por favor, si no has visto este podcast, es primera vez que me escuchas, que me ves, por favor, la mejor manera que puedes hacer para apoyarme es suscribiéndote a este canal. Entonces, estoy muy encantado de compartir este proyecto con ustedes, así que espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.